Vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. Todos juntos vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, ahora vamos a brincarnos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, el versículo 21. Lucas, capítulo 12, versículo 21. El Evangelio de Lucas es el tercero. Estábamos en Mateo, nos brincamos Marcos, llegamos a Lucas, capítulo 12, versículo 21. Igualmente lo vamos a leer juntos. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Una vez más, dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Tomen su lugar, pueden tomar su asiento, por favor. Y estos dos textos entre sí hablan de dos temas diametralmente opuestos entre sí. En el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo habla y dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Y después, cuando nos brincamos a Lucas, dice que así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces tenemos dos extremos. En Mateo nos habla de pobreza y en Lucas nos habla de riqueza. Pero viene una cuestión: ambas cosas están totalmente ligadas, y sabemos y entendemos que el reino de los cielos no es un reino natural, de tal manera que aunque estos dos textos parezcan ser diametralmente opuestos entre sí, en realidad están correlacionados y son directamente proporcionales. Parece clase de estadística, de econometría, ¿no? Parecen que van uno al norte, el otro al sur, pero en realidad los dos van a la misma dirección. Eso quería decir, ¿no? Que eso de que son diametralmente opuestos, pero son directamente correlacionados, pues no. Parece que estamos hablando del norte en Mateo capítulo 5, del sur en Lucas capítulo 21, pero ambos van en la misma dirección. Y fíjense que hay algo bien importante, porque vámonos otra vez a Mateo, al capítulo 5, en el versículo 3, y Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Enmarca cómo es esta pobreza, los pobres de espíritu. Y dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Durante muchos años, muchos años, especialmente en la época en donde, incluso en la historia, se conoce como el oscurantismo, y se refiere al oscurantismo, ¿por qué? Porque no había desarrollo de la ciencia, no había desarrollo de la tecnología. En sí, la Iglesia Católica como tal había tomado el control principalmente de toda la región europea, y prácticamente todos los reyes que existían en el continente europeo tenían que dar cuenta al Papa en el Vaticano, al Papa desde Roma. Así que el rey que obtenía la bendición del Papa podía gobernar en su territorio de una forma mucho más amplia, mucho más influyente, y aquel rey que fuera más cercano al Papa podía incluso adquirir influencia sobre otros reinos que no fueran solamente el suyo, el propio. Entonces, a esta época se le conoce así como el oscurantismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les digo, si nos vamos a la historia,
y vemos que Galileo, cuando dijo que el centro del universo, y en aquel momento se creía así, ¿verdad? Que anteriormente se decía y era la creencia que la Tierra era el centro del universo. Cuando viene Galileo dice, no, el Sol es el centro y la Tierra gira en torno al Sol. Es decir, el astro, o en este caso el astro importante, es el Sol, no es la Tierra. De tal manera que cuando Galileo quería publicar sus estudios, sus análisis, la Iglesia Católica lo oprimió, lo reprimió de hecho. De hecho, hay publicaciones que Galileo no pudo hacer y esos se encuentran guardados en el expediente en el Vaticano y que poco a poco han ido saliendo a la luz, pues ahora que ya tenemos la NASA y que todo, y que ya el Vaticano ya no puede cubrir el Sol con un dedo, ¿verdad? Pues ahora sí dicen, ay, ¿qué creen que Galileo ya lo había dicho? Y nosotros aquí se lo guardamos para decirles que sí era cierto, ¿verdad? Entonces, pero en aquel momento, en aquella época, era tal la opresión que existía para que la ciencia no desarrollara, para que la ciencia no rigiera. ¿Por qué? Porque se tenía la creencia, y es ligado a lo que vemos aquí. Aquí nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces en aquel momento, en aquella época, se tenía la creencia de que si éramos pobres, entonces éramos buenos y nos íbamos a ir al cielo. Entonces, entre más pobre, más cercano a Dios. Ahora les pregunto, en México, ¿cómo está económicamente nuestro país? Incluso, pues sí, es una clasificación que se hace, hay una clasificación de la sociedad como tal. De eso incluso hay un instituto que se encarga de clasificar a la gente, el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. No vaya yo a salir con que hacer un presidencialismo por acá. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Entonces, fíjense cómo el gobierno tiene un instituto que nos clasifica y nos dice, dependiendo tus ingresos, si tus ingresos son de 0 pesos o de 1 peso a 150 pesos por día, entonces perteneces a este nivel. Si es de 151, porque tiene que ser un poquito más arriba, a 500 pesos, entonces estás en este nivel. Si es de 501 pesos a 5,000 pesos, estás en este nivel. Y así se va, así se va, así se va. Y resulta ser que nuestro país tiene una gran cantidad de pobres. Pero viene una cuestión. El INEGI hizo otra clasificación, porque hay pobres y hay gente que vive en pobreza extrema. Y todavía hasta lo dice, es que eres pobre, pero es extremadamente pobre. Imagínense cómo... Es que de verdad creo que si lo vemos, y tal vez hemos estado en lugares en donde hay una escasez o una situación muy precoz, muy precaria, y de tal manera que a veces no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos por Dios, de tener lo que tenemos. Ahora que nos hicieron el corte del agua, nosotros no andábamos por acá, pero pues gracias a Dios no nos faltó el agua. Pero por ahí vi un meme que decía, tomaban una canción de Maná que decía, ¿cómo quisiera poder vivir sin agua? Y salía el cantante ahí, y abajo le contestaban por ahí, pues vente a vivir a Iztapalapa, vas a aprender a vivir sin agua. ¿Por qué? Porque es un bien preciado. Entonces, gracias a Dios disfrutamos de agua, ¿no? Disfrutamos de muchas cosas. Es más, fíjense, como iglesia, se hizo un cambio de las bancas a las sillas. Y ahora, hasta en las sillas, ¿no? Son tan cómodas que, mientras está el predicador ahí, ¿no? Entonces, tenemos unas sillas muy ricas, muy cómodas. Antes teníamos unas bancas que nos hacían sufrir, ¿verdad?
Pero aún así, teniendo bancas, tenemos un lugar. Ahora les pregunto, ¿cómo era el templo de Jesús? Jesús les decía, vénganse a la iglesia. Justamente aquí, en el versículo 1, viendo la multitud subió al monte. Esa era su iglesia. Sentaditos en la tierra. Veo a mis hermanas muy monas, muy coquetas. Ahora imagínense que vaya a la iglesia para sentarse en la tierra. Y les pregunto, ¿irían a la iglesia? ¿Irían a esa iglesia? No más porque estamos aquí, ¿verdad? No, yo no dudo de todos, ¿verdad? Obviamente sí. Haríamos pero cada 8 días. Bueno, es que la cuestión, este sermón duró 3 días. Ahora imagínate dónde durmieron. Ahí en el monte. 3 días. ¿Dónde fueron al baño? Pues allá al monte. ¿Qué comían? Pues lo que llevaban o lo que había en el monte, ¿no? Y entonces Jesús parece que empata y decir, es que este es el modelo de pobreza del reino de los cielos. Pero no. Les digo que, por eso les decía, el reino de los cielos no es como puede incluso parecer el gobierno. Y digo, no está bien que hablemos del gobierno porque no estamos para eso, pero estamos tomando el ejemplo, cómo la gente que tiene autoridad sobre nosotros nos clasifica. Y nos dice, tú, de acuerdo a tus ingresos, perteneces a tal sector de la sociedad. Ahora, por ejemplo, un ejemplo, en los Estados Unidos, no sé si conocen o han oído hablar de Warren Buffett. Este es uno de los hombres más ricos, siempre está en el top 5 de los hombres más ricos del mundo. Y él comentaba alguna ocasión y decía, es injusto que mi secretaria pague más impuestos que yo. Imagínense, digo, siempre ha sido casi el top 4, el top 4, o está en el 4 o en el lugar 3, casi siempre. Y él, digo, obviamente no es que la secretaria pague más, en porcentaje, ¿no? En porcentaje, hagan de cuenta que la secretaria paga el 35%, y él, por la cantidad tan grande que tiene dinero, él paga el 20 o él paga el 15. Entonces, hablando de porcentaje, el señor pierde el 15, mientras la secretaria pierde el 35. ¿Por qué? Porque él está rankeado dentro de la sociedad norteamericana en un nivel más alto. Entonces, tienes más, te quito menos. Y ahora, entre menos tienes, más te quito. Ese es el gobierno humano. Por eso cuando a Jesús lo ungieron, les dijo, dejen que me unja. No den esto a los pobres, porque a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Ahora, ¿Jesús quiere que estemos pobres? No. Pero hay una condición dada por el gobierno humano, el gobierno del hombre, que provoca que haya una gran cantidad de pobres. Sin embargo, Dios nos está refiriendo a esa pobreza. Según el versículo 3, ¿de qué tiene que ser nuestra pobreza? De espíritu. Ahora, alguien saque el monedero de su espíritu para ver cuánto trae. O su e-wallet, ¿no? Ya ven que ahora todo es en el celular. A ver, saque el celular de su alma, bueno, no el celular, la aplicación para saber cuánto hay en el banco de su alma. ¿Cómo andamos de cuentas? Ahora, viene otra cuestión. En el reino de los cielos, ¿cómo será el ranking? ¿Hay ranking en el reino de los cielos? Porque resulta ser que aquí leímos que en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres. Pero en Lucas capítulo 12 dice, bueno, no lo dice, dice, qué bueno que eres rico para con Dios.
O soy pobre o soy rico. ¿Cómo está la clasificación entonces? ¿Cómo nos rankea Dios? ¿Dios nos rankea? Dios nos dice, a ver, es que no puede ser por ingresos porque, pues no, por pecados, eso sí, por pecados. ¿No? ¿Cuántos pecados tienes, hijo? Si tienes de 1 a 5, eres santo. Pues no aplica el ranking por pecados, ¿eh? Alguien nos decía, oye, es que en algún momento, en un encuentro incluso me dijeron, es que yo maté. Y siento que Dios no me puede perdonar, porque maté. Ahora, alguien que asesina, ¿es enjuiciado por el gobierno humano? ¿Y alguien que miente? ¿Es enjuiciado por...? Pues depende, ¿eh? ¿A qué niveles? A menos que esa mentira haya resultado en algo muy, muy grande, pues ahí sí lo enjuician. Pero pues... vi el cambio de las tortillas. No, ya le subieron al precio. ¿La juzgan por eso, Abby? Pues mamá, no. Pero no la llevan ante las autoridades para ver dónde está el cambio de las tortillas. Pero para Dios, ahí sí hay un ranking. La persona que tal vez se atrevió a asesinar a alguna persona, pero tal vez la pequeña que fue por sus tortillitas y no regresó el cambio y le dijo a su mamá que ya subieron el precio. Y entonces Dios dice, ay Señor, pero si acá abajo no me juzgan por eso, pues allá abajo, acá arriba no. Y es entonces donde muchas veces el cristiano, por eso tiende, porque me ha tocado platicar sobre todo con los jóvenes, y creemos que es muy difícil en ocasiones seguir a Dios. A los adultos, ¿cuánto ya nos cuesta trabajo a veces tener tiempo para orar o para leer la Biblia? Sobre todo cuando tienen niños chiquitos, ¿no? Se duerme el niño y ¡ay, la gloria de Dios! ¿No? Se duerme el niño y queda el viejo. Se duerme el niño, se duerme el viejo y ahora sí, en su esplendor la gloria del Señor. ¿Eh? Pero se ponen a ver las novelas. Bueno, ya no hay novelas tan tarde, pero ¿se van a ver Netflix? Yo sí. Entonces, viene una cuestión. Dios nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús nos dice, bienaventurado que eres pobre de espíritu. Pero también en Lucas nos dice, y nos dice muy claramente, que debemos ser ricos para con Dios. Y entonces por eso comencé diciéndoles estas dos cosas y es tratar de ubicarnos en cómo Dios ve las cosas, porque si lo tratamos de ubicar en el concepto humano, hermanos, nunca vamos a llegar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque en el concepto humano el pobre siempre va a ser pobre, pero en el concepto de Dios el pobre es abundantemente rico. Amén. ¿Cómo entonces? Y ahí es una cuestión en donde tenemos que trabajar en nuestra mente y con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces metemos la cuestión humana como si fuera una cuestión de Dios. Y no permitimos que lo de Dios aplique en lo que es natural en nuestro mundo. De tal forma que ¿qué? Muchas veces es aquí en donde vienen los tropiezos, en donde vienen las fallas y en donde vienen las situaciones en donde a veces nos enfriamos y nos alejamos para con Dios. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo evitamos caer en una rutina de venir cada 8 días a la iglesia?
Por ejemplo, cuando estamos en los encuentros, nos gusta mucho ver a las personas cómo Dios trabaja en sus vidas, en sus corazones. Pero los encuentros siempre son iguales. En el orden, en la estructura. 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 30. ¿No? Esa es la estructura, así está organizado el encuentro. Así va. Todas las personas que hayan estado en un encuentro ya saben que después del 1 va el 2 y luego sigue el 3 y luego el 4. Y los servidores que llevamos ya chorros mil años en esto, pues ya sabemos, ya hasta sabemos, ya hasta ponle aquí, pícale acá, ya le va aquí, este va allá arriba y este va allá, ¿no? Ahí es entonces en donde entra la enseñanza de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu. O tal vez, vamos a salirnos del encuentro, vámonos a nuestro día a día. Los domingos venimos a la iglesia, asistimos. Ahorita que estábamos en la alabanza, de verdad es bello cantarle a Dios, declarar quién es Él, cómo es Él, su reinado, su gloria, darle honra. Pero eso es a veces aquí en la iglesia. Y cuando estamos en casa, fíjense, una de las cosas con las que los chavos batallan mucho y me comentan es que está buena la rola, ¿no? Ay, es que esta es la nueva, ¿no? Y ay, está duro. Y hasta preguntan, ¿pero por qué es malo oír música del mundo? ¿Qué tiene de malo? Está sabroso el ritmo, ¿no? Está pegajoso, está todo. Venían bajando los niños y digo, no corran tan duro, corran despacito. Y empieza uno, ¿no? Y son niños, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque viene una situación en nuestro corazón y es ahí en donde entra esta cuestión de ser pobre de espíritu. Porque resulta ser que cuando caemos, porque sí hay una situación bien delicada y es en donde muchos podemos a veces estar estancados. La Biblia habla que vamos a tener un primer amor, o que tenemos un primer amor. De hecho, en Apocalipsis, Dios le habla a una de las iglesias y le dice, tengo algo en contra tuya, que dejaste tu primer amor. El primer amor es aquel que cuando venimos a Dios, cuando Dios ha tocado nuestros corazones y nosotros nos rendimos a Él, no importa que el servicio dure 3 horas, 4 horas, no importa que predique el pastor, mucho tiempo, ¿no? No importa, no le hace. ¿Por qué? Porque estoy en mi primer amor, porque todo lo que tiene que ver con Dios lo amo, me encanta, me gusta, lo necesito y así. Orar no nos cuesta trabajo. Orar es, me puedo pasar toda la noche orando, leyendo la Biblia, cantando, y aunque el otro día ni se siente la desvelada. Eso es el primer amor. Pero luego decimos, hermanos, viene la velada. Y cuando ese primer amor se termina o baja, ay, pastor, tengo que trabajar al otro día. Cuando estábamos en el primer amor, no importaba que pasáramos toda la noche y al otro día nos fuéramos a trabajar. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? El problema está en nuestro espíritu, que dejamos de tener esa cercanía y esa comunión con Dios. Y es algo que nos puede pasar a todos y que es muy probable que todos hayamos pasado por esa etapa. ¿Cómo pues hacemos que esa pobreza de espíritu se convierta en riqueza para con Dios? Porque esto es lo que Jesús le dijo hablando de un hombre, y es más, si ven en el versículo 13, arriba tiene un subtítulo que dice, el rico insensato. Porque Jesús pone el ejemplo de ese hombre que tenía mucho dinero,
que iba a tirar sus graneros para levantar otros graneros más grandes y poder acumular más riqueza. Y Jesús les decía en la parábola, hablando a este hombre rico, y le decían: necio, hoy vienen a pedir tu alma, ¿y quién se quedará con lo que tienes? Por eso el versículo 21 remata diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y no es rico para con Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando salimos de la iglesia? Cuando salimos tú y yo de la iglesia, tenemos la oportunidad de comenzar a enriquecernos en nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es manteniéndonos pobres de espíritu. ¿Y qué es ser pobre de espíritu? Ahorita cantamos toda la gloria, toda la honra y toda la lista de los cantos. ¿Tienes un playlist en tu celular? ¿En tu Spotify? ¿En tus discos, pues? Dependiendo cómo sea el caso, Aunque ya los discos ya no se usan, hermanos. Actualícese, ¿no? O en su YouTube, ¿no? Mi mamá es puro YouTube. Bueno, pero es digital, ¿no? Por lo menos ya es digital. Ya se oye, ya puede agarrar de donde sea, ¿no? Es más, si se dan cuenta, en la librería ya no hay discos. O bueno, nos quedan los que hace mucho que no se llevan. ¿Por qué? Porque esa es una forma de hacer riquezas. Y ahora lo que quiero que veamos, y es en donde quiero que ustedes me digan cómo hacer riquezas. ¿Por qué? Porque tal vez hay cosas que yo hago y que están bien, pero hay cosas que tal vez mi hermano o mi hermana de al lado también hace y que también yo puedo hacer para ser rico para con Dios. Porque al final, ¿se acuerdan que hay una parábola que hay un señor que se va de viaje y le da talentos a sus siervos? A uno le dio un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5 talentos. Y Dios nos ha dado cosas y a nosotros nos corresponde multiplicarlas. ¿Cómo entonces lo multiplicamos? ¿Cómo entonces para que cuando el Señor regrese yo tenga cuentas que darle? Porque viene esta cuestión. Todos nosotros en algún momento vamos a rendir cuentas. ¿Cómo andamos en las cuentas? Saque su estado de cuenta espiritual. ¿Cómo vamos? Y no se preocupen, no hay problema. Gracias a Dios, en el banco del cielo no hay bancarrota, no hay quiebra, no hay números rojos. Aunque nos vamos al infierno, Aunque no haya quiebra, aunque no haya números rojos, podríamos terminar en el infierno. ¿Por qué? Vámonos a la parábola nuevamente de los talentos. Fíjense, al que le dio un talento, cuando llegó el Señor a pedirle a su gente: a ver, denme lo que les di, ¿le regresó algo o no le regresó algo? ¿Sí le regresó algo o no? ¿Lo mismo? Entonces fíjense, ese hombre que recibió un talento, devolvió un talento, devolvió lo mismo. Y ahí es en donde les digo, en el reino de los cielos nunca vamos a estar en números rojos. ¿Por qué? Es más, cuando muramos, es lo primerito que va a suceder. Dice que nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nada más que hay un detalle. Ese espíritu va a volver a Dios, sí o sí, pero para ser direccionado a algún lugar. O se queda con Él, o se queda sin Él. Se queda fuera de Dios. Entonces eso quiere decir que tú y yo tenemos algo que le vamos a devolver a Dios. Nuestro espíritu. No vamos a llegar en ceros. ¿Cuál va a ser la cuestión? Nuestro espíritu,
¿qué tanto va a traer consigo? De ahí entonces que también nos tenemos que quitar una idea de la cabeza, que cuando nos vamos de aquí no nos llevamos nada de lo que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque en realidad sí nos vamos a llevar algo de lo que hayamos hecho. La cuestión es de que eso que nos vamos a llevar no es material, todo es intangible. Y siempre cuando fallece una persona se dice, y comenzamos a hacer la reflexión, pues es que de nada sirve vivir, disfrutar y gozar si al final no te vas a llevar nada. Materialmente no, pero espiritualmente llevamos una cuenta. Entonces, cada día tenemos la oportunidad de ponerle una cuentita más o un saldo más a nuestra cuenta. ¿Por qué aquel hombre que devolvió un talento terminó fuera? Tuvo miedo de trabajarlo, tal vez no supo cómo producirlo. Pero si recuerdan, dice en la parábola que le quitó al que tenía uno, le quitó ese talento para dárselo al que tenía más. ¿Por qué? Porque este sí me dio más por los 5 que le di. Le di 5 y me regresó 5 más, o sea, 10. Al que le di 1, no lo perdió, lo guardó, lo reservó. Ese es el peligro en el reino de los cielos. Guardarnos lo que Dios nos ha dado. Guardarnos lo que Dios te ha dado. Y ahora viene la cuestión en por qué pueden venir los fracasos espirituales en una persona. ¿Qué te estás guardando? ¿Qué has guardado? Lo que Dios te da es para ¿qué? Multiplicarlo. Multiplicarlo. En el reino de los cielos hay 2 cosas: sumas y multiplicaciones. Todo lo que no es del reino de Dios entonces son restas y divisiones. Entonces, lo primero que tenemos que saber, nuestra cuenta nunca va a estar en ceros, porque le vamos a entregar cuentas a Dios, le vamos a entregar nuestro espíritu a Dios. Nunca vamos a estar en números rojos con Dios. En el reino de los cielos no hay números rojos. Pero por no multiplicar lo que Dios nos da, entonces va a decir: apartados de mí. ¿Y a dónde mandó a ese trabajador que le regresó solamente un talento? ¿Qué le pasó? Lo quitó, le quitó lo que tenía y lo mandó para afuera y le dijo: si sabes que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haberlo dado al banco. Cuando yo volviera me dabas el interés, pero no lo hiciste. Entonces, afuera, allá será el llanto y el crujir de dientes. Por eso les repito, no hay números rojos en el reino de los cielos. Ahora, en el reino natural hay números rojos. ¿Cómo están nuestras cuentas? Y luego cuando tenemos deudas y nos cae el dinero en la cuenta bancaria, ¡ay, mugres bancos! Nomás ven dinero y uno va al cajero y ¿qué pasó? Y luego en pagar puros intereses, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso les decía, ¿qué vamos a hacer saliendo aquí de la iglesia? Porque muchos cristianos hemos podido caer en la rutina de vengo al templo el domingo, me voy, salgo, comemos, descansamos, paseamos con la familia, como sea. Y el lunes, ¿cómo es su rutina el lunes? Ya, cada quien, ¿cómo está su rutina el lunes? Pues amanece, abre el ojo, medio se estira, medio, ¿no? Pasa uno al baño, se baña,
Ah, los 10. ¿Y cómo va? ¿Cómo sigue el día? Y todos los días es lo mismo. Hasta en los niños, ¿no? Hasta los niños tienen su rutina. Bueno, menos los bebés chiquitos, esos no ven la hora de a qué hora es de día y a qué hora es de noche. Los chamacos más. Y así, ya con eso. Es la vida de los bebés, ¿no? Pero ya la vida de los grandes. Ahora, de lo que hacemos en nuestro mundo natural, ¿cuánto abonamos al reino de Dios? ¿Cuánto abonamos? Y ahora por eso les decía, vamos a ir viendo y le vamos a ir avanzando un poquito más al tiempo. ¿Cómo hacer esta cuestión? Fíjense, ahí mismo vamos a Mateo otra vez, pero ahora nos vamos a ir al capítulo 6, en el versículo 19. ¿Se acuerdan que les dije que este sermón duró cuántos días? 3 días. Entonces, seguimos con Jesús dando su sermón. ¿Alguien tiene Biblia de esas que se ven en rojito, las palabras de Jesús? Díganme, del capítulo 5 al capítulo 7, ¿cuántas letras negras hay? Nomás el versículo 1 del capítulo 5. Puro rojo. Entonces, para que no digan que me tardo mucho cuando el Señor se tardaba más. Como Él es nuestro maestro, pues ahí le aprendemos. Entonces, fíjense, capítulo 6 sigue estando en rojo, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro. Entonces, ¿cuál es nuestro primer talento que Dios nos dio? Según esto último que vimos aquí, donde está el tesoro también está vuestro. Ese es nuestro primer talento. Ese es nuestro primer talento. Tan importante es este talento que en Proverbios el rey Salomón escribió y dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu tarjeta de nómina para que no se te pierda. Guarda muy bien a tus hijos contigo. Guarda muy bien a tu viejito, a tu viejita. ¿Qué es lo principal que debemos guardar? Ese es tu primer tesoro, ese es tu primer talento. Ahora, ¿alguien aquí no tiene corazón? Todos tenemos. Ahora, ¿este corazón es el corazón que bombea sangre? Ahí dice corazón, ¿no? ¿O a qué se referirá Jesús? Tenemos que guardar nuestro corazón. O sea, dejar de comer gorditas, tamales dorados, una rica y bendita guajolotera o guajolota, ¿no? Miguel, ya está salivando en la servidora. Entonces, tenemos que dejar de comer tortas de tamal para cuidar nuestro corazón. Pues sí, ¿verdad? Pero no se refiere a ese corazón, por eso les digo. Se refiere a nuestro espíritu. Se refiere a nuestro espíritu. Ajá. Entonces, Jesús lo dice al final: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, te pregunto, y esta respuesta solamente tú te la puedes dar a ti mismo: ¿qué tesoros tienes? ¿Cuáles son tus tesoros? Cuando en la casa llegan mis sobrinos, mi mamá le dice a mi sobrino mayor: tesoro. Parece la tesorito. Tesoro. ¿Cómo tesoro? Es su tesoro. ¿Por qué? Porque en mi sobrino está su corazón. Es su nieto. Y ahora viene una cuestión. Papás,
ustedes han recibido una herencia de parte de Jehová. ¿Cuál es? ¿Por qué hay tanta situación tremenda entre los jóvenes? Porque tal vez los papás no han estado ahí para cuidar a los hijos. No han cuidado sus tesoros. Porque a ese tesoro le quieren poner cosas que son comparadas, que son tesoros de la tierra. A los hijos no hay que ponerles tesoros de la tierra, hay que ponerles tesoros del cielo. Ahora, viene una cuestión, pues es que se oye muy bonito. ¿Cuáles son los tesoros de la tierra y cuáles son los tesoros del cielo? ¿Qué tesoros de la tierra le pueden poner a sus hijos los papás? Ok, pero ¿qué es todo? Estudios. A ver, ¿los tesoros es un tesoro en la tierra? Los tesoros, perdón, los estudios. ¿Son un tesoro en la tierra? ¿Cuántos licenciados hay en el cielo? Ay, ¿quién sabe? No he entrado, no sé, no he preguntado. ¿Cuántos ingenieros hay en el cielo? ¿Si hay arquitectos en el cielo? ¿Abogados? Porque ahora le voy a preguntar. ¿Ser ladrón es un tesoro en la tierra? ¿Pero en el cielo hay ladrones? ¿Quién fue la primera persona que entró al paraíso de la mano de Jesús? ¿Que era un? Entonces, era, ¿no? Pero aquí abajo su tesoro en la tierra era ladrón. Entonces, fíjense. Bueno, es que ahorita ya parece que las cárceles son universidades del crimen, ¿verdad? Aprenden, ¿verdad? Entonces, porque decía mi hermana Vero, los estudios son un tesoro para los hijos, pero es un tesoro para la tierra. ¿Un título universitario dónde sirve? ¿Aquí o en el cielo? Y mire, es válido en cualquier lugar del mundo. Usted se puede ir a otro país, en donde incluso hablan otro idioma, pero cuando le ven su cédula de estudios, dicen, identifican, usted es licenciado, usted es abogado, usted es ingeniero, usted es doctor, usted es maestro, porque el título lo dice, el título lo avala. Pero en el cielo no hay títulos, porque en el cielo hay ladrones, hay homicidas, hay violadores, hay genocidas. ¿Cómo pues entraron? Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿podemos perdernos teniendo nuestros tesoros? Cuando son tesoros de la tierra. Entonces vamos a desmenuzar los tesoros de la tierra. Papás, ustedes nos pueden dar tesoros. Entonces, los estudios es un tesoro de... Ok. El calzado, la ropita, los chonecitos, ¿qué es? ¿Un tesoro de la tierra o un tesoro del cielo? De la tierra. De la tierra. Ok, ¿qué más? Una buena camita, sus cobijitas calientitas. La semana pasada, que hizo mucho frío, ¿qué tal? ¿No? Es más, hasta el Proverbios dice de la mujer virtuosa, ¿cómo tiene a sus hijos? Tapados. Dice que con ropas dobles. Me acuerdo cuando estaba chiquillo, mi mamá me ponía un pantalón abajo, y luego me ponía otro encima, y luego me ponía una playerita, y luego me ponía una sin manga, y luego me ponía otra con manga, y luego me ponía otra encima, y luego me ponía un chaleco, y luego me ponía chamarra. Estaba cuidando su tesorito. No, estaba cuidando su tesoro. Pero ahí va el tesoro, todo muy atesorado ahí, ¿no? ¿Y qué creen? Un día me caí y no, pero estuvo bien, ¿sabes? Que fuera tan así, tan Michelin, porque me caí
y caí justo en una botella que estaba con los vidrios así. Aquí tengo dos cicatrices. Y cuando me levanté, yo no sé, ay, me arde. Ay, qué traigo. Yo, ¿qué me hace? Que me ve un primo, ay, te rasguñaste ahí, mira, tienes 2 rayas. Ya me van al doctor, ya me cosieron. Y aquí traigo mi alcancía doble. Pero me dijo el doctor, es que traías mucha ropa, eso te ayudó. Exacto. Y yo, ay, mira, mi jefe, ya después de ahí ya dejé de quejarme que ya yo así, ¿no? Mi hermana, ay, más exagerada todavía. La cajuela parece que va a ir a donar ropa, el chaleco, la chamarra, ¿no? O cuando los niños están chiquitos, ¿cuántos cambios de ropa traen en los chiquitos? ¿No? ¿10? No, le hago. ¿3? Ah, ¿a ti te traían 10 cambios? No. Sí, estaba el ministro. Entonces, tesoros en la tierra, vámonos un poquitín más rápido, ¿no? ¿Te preocupas por darle tesoros de la tierra a tus hijos? Hermano, vas a perder tu tesoro. Para que ese tesoro no se pierda, tienes que darle tesoros del cielo. ¿Qué tesoros del cielo le puedes dar a tus hijos? Edúcanos conforme a la palabra, no conforme a tus experiencias. Ahora, si a las vivencias que has tenido les puedes dar el respaldo de la palabra de Dios, no nos vamos a apartar. Fíjense, vamos a ver un tesoro. Proverbios capítulo 31, versículo 1. Te lo leo, bueno, se los digo. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Cómo le enseñó su mamá? Ahora, ¿cuántos profetas hay aquí? Levanten su manita. Ahí viene una cuestión. ¿Todos no son profetas? O sea, no son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abías, Nájera. Fíjense, cuando Dios mandó a Abraham y estaba en un reino y su esposa Sara, un rey la había tomado para que fuera su mujer. Dios se le aparece en el sueño al rey y le dice: no toques a la mujer de ese varón porque él es profeta. Y le pregunto, ¿cuántas veces profetizó Abraham? ¿Cuántas veces Abraham dijo, así dice el Señor? Es que no he leído Génesis. Ninguna vez Abraham dijo, así dice el Señor. O por ejemplo, el profeta Elías, él sí dijo muchas veces, así dice Jehová. No se diga Ezequiel, no se diga Jeremías, no se diga Isaías. Es de los que más dicen. Pero ¿por qué entonces Abraham, que nunca dijo así dice el Señor, Dios habló y dijo, él es profeta? Porque hubo un día en donde tenía que sacrificar a su hijo. Y le dijo, hijo, ven, tú y yo nada más. Llevó a sus criados que los iban acompañando, pero al llegar al monte le dijo, iremos, adoraremos y regresaremos. Las 3 veces hablé en plural, cuando él debió haber dicho, iremos, adoraremos y regresaré. Eso es un profeta. Iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Y qué tiene eso de profecía? Es que la profecía tiene el fundamento de la fe. Entonces tienes que darle a tus hijos un tesoro del cielo, la fe. Háblales con fe a tus hijos. Le vas a dar un tesoro de la tierra, porque eso no quiere decir que aunque los estudios sean un tesoro de la tierra, no se los tienes que dar. Esa es la otra, porque hay unos jefes y unas mamás que, ay, Dios del cielo, ni tesoros de la tierra ni del cielo les dan. De verdad. Entonces fíjese,
¿Cómo combinamos el tesoro de la tierra con el tesoro del cielo? Mijo, vayas a la escuela. Cuando se le complique alguna materia, ore. Pídale a Dios que le dé entendimiento. No me preguntes a mí porque no sé. Cuando yo tenía mi clase de econometría, no entendí. Y mi mamá me decía, ¿cómo te falla la escuela? Le dije, tengo una clase que se llama econometría. ¿Y de qué habla? Y digo, ¿a ti a qué te suena? Le pregunté yo a mi mamá, ¿a ti a qué te suena econometría? Mi mamá no me ayudó, pero pues ahí me estaba nomás escuchando, por lo menos. Pero me dio ese tesoro, su oído. Pues no sé, hijo, pero ponte a orar. Pues sí, no hay de otra. Y bueno, por ejemplo, Abrahamcito que está estudiando economía, él sí entiende. Y él sí le entiende. Pero en ese momento, pues no. Entonces, mi mamá no me pudo dar el tesoro de la tierra, pero me dio un tesoro del cielo, su atención. Me dijo, ponte a orar. Y pídele a Dios que te dé gracia con el maestro. Y yo, en vez de que me digas, mira, tienes que meter así para correr tu modelo matemático. No, eso no. Porque tampoco sabía. Papás, no se preocupen si no saben. Porque esos son tesoros de la tierra. Pero si nos das tesoro del cielo, por causa tuya, los hijos vamos a triunfar. Amén. Y entonces, saqué 9. Y no sé, no tengo idea de cómo lo saqué. No sé cómo me lo he puesto ahí a Señor, por favor. Y es más, fíjense, ay, no, pastor, tiene un tino para los encuentros. Siempre caen en exámenes. Ay, no voy a entrar al encuentro porque tengo que estudiar. Vámonos al encuentro. Señor, pues ya me soplas. Espíritu Santo, por favor. Y entonces podemos combinar los tesoros del cielo con los tesoros de la tierra, sabiendo que van a ser mucho más fructíferos los tesoros de la tierra cuando van respaldados y fundamentados por tesoros del cielo. Entonces, dale estudios a tus hijos, pero ora por ellos. Pide que Dios les dé sabiduría. Pon las manos sobre ellos, de verdad se los digo así. Les pregunto siempre a los jóvenes allá arriba, cuando empezamos el ciclo escolar, ¿por cuántos de ustedes oraron sus papás ahora que van a empezar el ciclo escolar? Y casi nadie levanta la mano. ¿No oras por tus hijos cuando van a empezar un ciclo escolar? Entonces, no te quejes que cuando termine el ciclo escolar, las calificaciones, la actitud, el comportamiento, porque solamente le estás dando tesoros de la y no tesoros del. Tú dices, ya no tengo hijos chiquitos, pero cuando tienes hijos grandes, voy a entrar a un trabajo. Mamá, voy a entrar a trabajar. Papá, voy a entrar a trabajar. Venga para acá. Voy a orar por usted. Lo voy a bendecir. ¿Usted le va a pagar? ¿Va a trabajar para ser su hijo? Bueno, si es suya la empresa, pues sí. Pero si no, ven, hijo. Te voy a bendecir. Señor, dale gracia a los ojos de su jefe. Padre, que con sus compañeros de trabajo pueda estar en armonía, pueda estar en paz. Y su oración de ustedes nos va a activar a nosotros. Vámonos ya hablamos mucho de los papás a los hijos. Los hijos, ¿tenemos tesoros que darle a nuestros padres? Los que son papás, pero todavía tienen a sus papás, ¿podemos darle tesoros celestiales a nuestros padres? ¿Cómo son esos tesoros? El primero, ¿cuál es el tercer mandamiento? Honra. Ay, pero, oye, es que luego gritan mucho los papás, desesperan, ¿no?
¿No ven que escrito está que no nos deben provocar a ira? Pues cuando mi mamá dice, írala, ira, me estás provocando a ira, írala, no digas eso. Con la honra. Es decir, se pueden combinar los tesoros, cuidarlos. A veces mi mamá ya llega, está muy cansada, ya la doy. Ay, los sábados, no sé qué le da. Hazme el desayuno. Y el desayuno. Digo, gente, ¿no? Oiga, es sábado. ¿Y cómo un sábado? ¿Cuánto es el desayuno? No, sábado. Estoy con los huevos. Y cuando llega, ay, ahí está el desayuno. Denle tesoros del cielo a sus papás. Los esposos. Ay, Dios mío. Es que emperifollar a mi mujer son tesoros de la tierra. Los diamantes, como salen de la tierra, esos no se los damos, porque el orín y la polilla se los van a comer un día. Por eso no le compro diamantes a mi esposa. Ay, ni nos alcanza. Pero, suponiendo que sí. Es más, le voy a decir algo. Uno de mis temores de que cuando mi papá murió es, ¿y quién me va a enseñar a ser esposo? Porque pues necesito a alguien que me guíe, alguien que me oriente, ¿no? Y esa fue mi inquietud durante mucho tiempo. Digo, todavía no soy esposo, pero ya no me siento inquieto de esa forma. Un día estaba leyendo y en el capítulo 16 de Ezequiel, está un poquito fuerte cierta parte, pero me llamó mucho la atención una parte cuando Dios habla acerca de Jerusalén y le dice, pasé yo y te vi desnuda y en tus sangres, y me acerqué y te limpié y te tomé en mis brazos, y empieza a hablar de una forma tan linda acerca de Dios como hombre y viendo a Jerusalén, en este caso como si fuese una mujer, y dice, y todavía era tu tiempo de amores y yo entré en pacto contigo. Y así empieza, y hice pacto contigo, y entonces te empecé te di aretes, te di pulsera, te di una diadema, te di collares, te calcé, te vestí de púrpura, y puro materialismo. Pero ¿por qué lo materialismo? Porque lo primero que hizo fue, te vi y estabas en tus sangres, yo te limpié, me acerqué a ti, te abracé, te hice mía, entré en pacto contigo. Una vez que hice eso, entonces ahora sí, ven, tus aretes, tu collar, tu diadema, tu pulsera, tu anillo, tus zapatos, tus vestidos. Y dice, y fuiste hermosa a causa de mi hermosura. Varones, la mejor forma de hablar de ustedes es ver cómo está vestida su mujer. Pastor, pero el apóstol Pablo escribió que la mujer, que las greñas ostentosas, el peinado ostentoso y que no debe tener emperifollada. Sí, pero está hablando de cuando una mujer no está sujeta a su cobertura. No le sirve de nada estar toda así si no está en sujeción, si no está siendo cubierta o si no está en autoridad. Porque si no fuera así, entonces ¿por qué Dios le dio tanto a Jerusalén? ¿Y por qué puso ese ejemplo así como que yo te di, te vestí? Vea todo a detalle lo que Dios hace. Te calcé. ¿Cuál es el número del calzado de su mujer? ¿Cuál es la? Ay, perdón, de verdad no quiero decirlo con mucho respeto y ya sin vacilar, porque sí, soy muy cotor, pero ¿cuál es la talla de los chones o del brasier de su mujer? ¿No cabe? No sabe. Ay, perdón, no cabe. Que no cabe. Pues
Pues es que si no cabes porque no sabe, pues se le compra bien chiquito. ¿Sabe eso de su mujer? Los que sí, que bueno. Y la está volteando. Saca el metro todo. ¿Cuál es, de qué número calza su mujer? Pues chiquito. De pantalón, de cintura, ¿no? Porque dice en Isaías, Ezequiel 16 dice, yo te vestí. Y andaba toda chola la mujer. Decía mi abuelita, el asiento hasta las rodillas, hasta las corvas. No, y dice, fuiste hermosa. Entonces la vistió bien. Me sé tu talla, te voy a poner tesoros de la tierra, pero tu tesoro principal es que tú eres hermosa por mi hermosura. Mi hermosura te hace ver más hermosa, aunque seas hermosa. Entonces ten tu collar, ten. Ahora van a decir unos, entonces ya le voy a comprar toda la ropa a mi mujer, porque también pasa eso. Hay hombres que son muy dominantes incluso en ese sentido. Te vas a poner lo que yo te diga. Sí, porque no quiero dejar la puerta abierta que, entonces voy a echar a la basura toda la ropa de mi mujer y va a vestirse solo como yo quiera. Así hacen los talibanes, bueno, los musulmanes, los árabes. Las mujeres se visten como el marido dice. Pero ese es tesoro de la tierra. Aleluya, dice la hermana que estoy en México. Pero fíjate, un tesoro en la tierra es, yo te he visto, o ten, ve y vístete. Ven, entretente 3 horas, 4 horas comprando ropa. Pero yo te pago la cuenta. Ese es tesoro del cielo. Y las hermanas, sí. Y los hermanos, pastor, ya cállese, ya se tienen que subir los delincuentes. ¿No? Pero es un tesoro del cielo, porque dice la Biblia, ningún hombre que no cuida a su mujer, entonces se repudia a sí mismo. El que no cuida a su mujer, se repudia a sí mismo. Varón, si usted no viste a su mujer, es porque usted tiene problemas con usted mismo. El problema no es que su mujer, si está como se vea. El problema está en el corazón del varón, no en la figura de la mujer o en cómo se ve a la mujer. De igual manera y al revés. Es que siempre hay que empezar por la cabeza, ¿no? Se los digo así y no por otra cosa. Mi abuelita le planchaba los chones a mi abuelito. Sacaba la ropa de la lavadora y ahí estaba con su burro de planchar, su plancha, ¿no? Las camisas, ¿no? Las playeras. ¿Qué plancha las playeras de acá abajo? Y luego los chones. Y los planchaba. Y luego ya doblados todavía. ¿Quién le va a ver los chones al pastor Nachito? O sea, yo digo, a ver, ¿para qué planchas los calzones si no se ven? Pero eso es honra. Ay. Mi esposo no va a tener arrugas ni en su saco, ni en su camisa, ni aún en sus chones. Y soy chistoso decirlo así porque, ay, los chones. Pero eso habla del cuidado de una mujer para con su varón. Te vean o no te vean, yo te voy a cuidar. Yo me encargo de que tú estés impecable. Luego sí, cuando mi abuelo se le paraba el gallito feliz. Ven, Nachito, y pobrecito, parecía niño y todo. Y traía peine mi abuelito, y traía peine mi abuelita. Y mi abuelita sacaba su peine. Es decir,
No podemos darle tesoro solamente de la tierra o tesoro solamente del cielo. Y aquí viene una cuestión, y con esto voy cerrando. No podemos decir, le voy a dar a mi familia solo tesoros del cielo porque son los que me van a dar entrada allá al cielo. No, Señor. Son los dos. Son los dos. Eso es algo que Dios tiene. Los que nos van a dar entrada son los tesoros del cielo. Pero van a contar también cómo le brindamos tesoros cuando estábamos aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo está nuestra cuenta? ¿Cuál es el estado de cuenta de nuestro espíritu, de nuestra alma? Lo que te ha dado Dios es para multiplicarlo. Me gusta ver que cuando un hijo varón saluda de beso a su papá. Porque eso habla de una relación de amor, de ternura, de que el papá está allí para su hijo. Aunque también me gusta ver al que le habla de usted a su papá. Ahí no entiendo por qué le dicen usted a su papá. Mi papá, ¿cómo? Pero es respeto. Papá. Oiga, papá. Le dice papá, pero le dice el oiga primero. Oiga, papá. Aún desde cómo les hablamos. Aún desde cómo están. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer a partir de estos tesoros en el cielo? ¿Cómo está nuestro estado de cuenta? Y esa es la otra y enorme ventaja que tenemos de parte de nuestro Dios. Y se los repito, no vamos con Él, no vamos a estar en números rojos, ni en quiebra. Pero tenemos que recomponer si acá abajo tenemos deudas con la gente. Es más, la misma Biblia dice que debemos pagarle todo si debemos a alguien. Si al que dinero, y si al que honra, honra. Hay gente deudora de honra. Hay gente deudora de compromiso. ¿No se dice que cuando hay un adulterio faltó a sus votos matrimoniales? Hubo una falta, hubo una omisión a los votos matrimoniales. Ya ahí se metió algo de la tierra que quiso arruinar el tesoro del cielo. Pero escrito está, lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Tu matrimonio es un tesoro. Nada más que ese tesoro se cuida con dos personas. Tu familia es un tesoro que Dios te dio. Cuídenos. Tu iglesia es un tesoro que Dios te dio. No estamos sentados en la tierra, estamos sentados en lugares cómodos. Tenemos un audio, de repente nos falla, pero se oye bonito. ¿Qué tienes? Y ahí es la cuestión más importante. ¿Qué tienes? ¿Podemos darnos cuenta de lo que sí tenemos? ¿Qué tienes? ¿Cuántos tesoros Dios ha puesto en tu vida? Y no me refiero solamente ya a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Aún tus dones, tus talentos naturales. Me encantó escuchar una ocasión que platicaba con una persona, es doctora. Me decía, yo cobro mis consultas a tal precio. Pero por ser gente de la iglesia, yo no les cobro. Y yo, ay, fíjate que entonces el otro me sentía. Tu conocimiento es un tesoro de la tierra que puedes convertir en tesoro del cielo. Ayúdale a otros. Mujeres que ya están casadas y con años, ¿por qué no le enseñan a las chavas un poquito de lo que les espera? Para que cuando les toque no se espanten, ¿por qué? Por eso hay tanto divorcio ahora.
Por eso hay tanto divorcio ahora. Les cae de peso, pues, ¿no? Porque nunca estuvieron acostumbradas a cargar con unas responsabilidades. Está bien que sean sus princesas o que sean los reyes de la casa, pero la princesa o el rey pues tienen que barrer. Tienen que planchar. Ahí mi papá me decía, mira, vente, vamos a cocinar. Porque si un día tu mujer está enferma, tú le vas a cocinar. Yo, no voy a contratar que cocine. Y si también se enferma, le voy a decir a mi mamá. Y si ya se murió tu mamá, pues, le digo a mi tía, la que cocina. Ándale, ya, ven acá. Y mi papá me ponía a cocinar. ¿Qué le vas a dejar a tu gente? Porque ya viene la otra. Cuando tú te vayas un día de esta tierra, los tesoros que nos diste nos van a hacer que siempre permanezcamos cercanos a ti. Mi abuelito ya no está, o mi abuelita ya no está, ninguno de los dos. Pero se me quedó ese tesoro. Mi abuelita le planchaba los chones a mi abuelito. ¿Qué tesoro más X? Pero habla del cuidado que una mujer debe tener sobre su varón. Entonces tengo que buscar una así. Digo, no sé si va a plancharme los chones o no, pero por lo menos que me cuide. ¿Y cuántos ejemplos hay así en la palabra de Dios? ¿Cómo tiene que cuidar el varón a su mujer? Dice la palabra de Dios, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó, se dio su vida. Entonces, póngame algo por ahí. ¿Qué tienes? ¿Cuántos tesoros tienes? ¿Cuántos talentos tienes? Y es lo que quiero que hagamos. Por favor, ponte de pie, vamos a hacer una...